Ujú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Wolfgang Erhardt, soy el vocero nacional del Buró de Crédito. Perdón, tuvimos dos intentos fallidos de colocar el audio. Ojalá que esta vez sí nos escuchen bien. Tengo un invitado muy especial el día de hoy para ustedes. Se trata de Federico Sobrino, que es profesor de la Anáhuac, también de la UNAM, consejero de Infonavit, empresario, especialista inmobiliario con más de 30 años en el sector. Hola, Federico, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Wolfgang. Pues muy contento de estar con ustedes y estoy a tus órdenes. Oye, qué bonito fondo tienes con las trajineras de Xochimilco al sur de la Así Ciudad de es. México. Para Hoy quienes nos no tocó hayan estar por acá. visitado, sí, para quienes no hayan visitado la capital, dense una vuelta. Es un muy bonito recorrido. Oye, el Así tema de es. hoy, mi estimado Federico, es el tema de las rentas. Estábamos hablando hace un par de semanas con Saúl Galarza de Hogares Noticia, a quien le mando un saludo. Pues el tema de que parece que es un buen momento para pedir un crédito hipotecario porque muchos bancos han bajado sus tasas de interés, hay mucha oferta de casas y departamentos disponibles. Pero si yo fuera ahorita un interesado, Federico, en comprar una casa o en rentar, ¿cómo es que debo de decidir cuál es el momento correcto, ya sea para comprar o para rentar? ¿Qué me aconsejarías? Te digo, más que el momento es la situación personal primero y luego la situación económica en la que puedes, bueno, digamos que está alrededor. Yo lo que te diría, los primeros que rentan generalmente pues son los que alcanzan eh, digamos, su autonomía económica, como podrían ser los estudiantes o gente que empieza a trabajar por primera vez, o, por ejemplo, los nuevos matrimonios. Siempre que te casas, generalmente rentas. Y hay un dato que a mí se me hace muy interesante, que siempre platico, porque en el 2018, en la Ciudad de México, el 43% de la vivienda que fue adquirida fue precisamente como inversión para renta. Entonces es un mercado, él definitivamente está creciendo y bueno, con la situación actual consideramos que va a crecer mucho más. Fíjate que yo tengo amistades que tienen sus agencias inmobiliarias o trabajan en una en la periferia de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, están en Toluca, están en Puebla, en Querétaro, en Morelos. Así Me es. estaban diciendo que ahorita durante la pandemia mucha gente decidió trasladar a su familia a estos estados y pues hubo muchísima demanda en renta y se empezaron a acabar los lugares y pues ya sabes del tema de la oferta y la demanda y las rentas empezaron Así es. a subir de precio. Entonces, si yo ahorita me Exacto. quiero animar a comprar una casa, ya sea porque tengo los recursos económicos ahorita o porque me voy a apoyar con un crédito hipotecario, ¿en qué me tengo que fijar para elegir una buena propiedad? Te digo, bueno, los inmobiliarios tenemos no sé si bueno o mal dicho, que, bueno, obviamente lo más importante de un inmueble siempre va a ser la ubicación. Y la ubicación obviamente tiene mucho que ver con lo que nos interese invertir. Si nosotros queremos un inmueble como inversión, bueno, tenemos que buscar una inversión segura primero, en una zona en donde sepamos que se está desarrollando, en donde incluso tenga servicios a la mano. Por ejemplo, lo que comentábamos también, curiosamente en este momento, resulta que las viviendas que durante 2 sexenios fueron criticadas, como las del Infonavit, que fueron construidas, digamos, lejos de, digamos, en la zona periférica, pues ahora se van a volver moda porque precisamente allá hay naturaleza y ya finalmente tienen ciertos servicios y pues hay gente que hoy prefiere esas zonas. Entonces, lo que yo te diría es precisamente esa inversión, buscar ubicación y la zona que nos interese. Digo, finalmente los servicios, las escuelas, los trabajos o la familia, que a veces uno quiere vivir cerca y a veces lejos, pero bueno, ese es otro tema. Claro. Oye, hay personas que van a adquirir su primer inmueble y no saben Sí, bien cómo negociar ante un agente inmobiliario o directamente con alguien que está vendiendo su propia propiedad, o sea, ya una vivienda de segunda mano. ¿Cómo recomendarías tú ajá. que se aproxime uno a estas personas para negociar el precio
de venta de un inmueble, pues me imagino que nadie quiere pagar el precio que sale en el anuncio, tú quieres un descuentito, ¿no? ¿Qué les recomiendas a las personas? ¿Cómo Claro, se negocia algo así? claro. A ver, yo estoy convencido y qué bueno que lo comentas. Yo creo que cualquier contrato que se lleve a cabo, ya sea de arrendamiento, en este caso de compraventa, lo que comentas, siempre es un ganar-ganar. Al señor finalmente, si está poniendo en venta un inmueble, pues le interesa vender y a ti te interesa adquirir esa propiedad. Tampoco te vas a salir de mercado pagando mucho o a veces pagando poco. Hoy yo te diría, por ejemplo, sí existe esta oportunidad de pagar incluso un 20, un 30% abajo del valor de avalúo, pero la recomendación es esa, decir, a ver, sentémonos cuál es la realidad de las dos partes y sobre eso negociemos. De hecho, bueno, precisamente un poco o un mucho, la idea es recurrir a un profesional inmobiliario que te pueda ayudar a negociar. Generalmente no nos gusta, no decimos, bueno, ¿qué ventaja o qué desventaja vamos a tener? Yo creo que mucha. Yo creo que un inmobiliario hoy debe ser una persona totalmente capacitada y totalmente adiestrada para saber primero el mercado, cómo está en la zona, lo que te puede ofrecer, lo que no te puede ofrecer y hasta dónde puedes llegar a negociar. Claro. Y fíjate, Federico, en mi experiencia personalísima, alguna vez compré un bien inmueble de una persona que ya no le interesaba tener esta propiedad. Se iba a mudar del estado de Querétaro a la Ciudad de México, donde ya tenía una casa y esa casa la tenía pues amueblada y todo. Es decir, los muebles y toda la infraestructura que estaba dentro de la casa no la requería. Y yo le pregunté, oiga, el precio de venta incluye los muebles, ¿verdad? O sea, como que dándole a entender de que eso era mi expectativa, ¿no? Y me Ajá, sorprendió que me dijo luego que sí. Entonces, eso fue un gran ahorro, ¿no? Entonces, yo creo claro, que lo que tú bien dices es asesorarnos y preguntar, negociar, y no cuesta, ¿no? Te puedes exacto. ahorrar unos muy buenos pesos. Oye, entonces, ya encontré un buen inmueble, ya tengo un buen precio, ya lo adquirí a través de, por ejemplo, un crédito hipotecario. ¿Cómo debo de estimar el monto de la renta a pedir? ¿Es algo que yo me invento o cómo le hago? No, el monto de la renta, bueno, creo que no estamos inventando el hilo negro. Siempre vas a recurrir a los demás inmuebles alrededor que estén en renta y sacar, digamos, un precio promedio por metro según los servicios que tengas, porque por ejemplo, tú puedes tener un inmueble, un edificio de 3, 4 pisos que no tenga elevador y a lo mejor el tuyo sí lo tiene, uno que no tenga estacionamiento y a lo mejor el tuyo sí lo tiene, o algún otro que no esté enfrente de un parque y tú tienes un parque enfrente, bueno, eso obviamente plusvaliza tu propiedad y finalmente, bueno, sí, el valor de la propiedad va a ser muy similar a lo que hay por la zona. Eso es lo que generalmente pues se hace como una apreciación de valor que le lleva, que le mencionamos y esa va a ser, digamos, la oferta que va a salir publicada de inicio. Oye, ¿debo de esperar de sacar de una renta el valor total de lo que me cuesta la mensualidad de mi crédito hipotecario o voy a recibir menos de lo que me está costando el crédito? A ver, yo te diría ahí, bueno, hay cuestiones diferentes. En cuestión económica, digamos, en una economía perfecta, el valor de la renta debería ser el 1% neto del valor del inmueble. Sin embargo, bueno, pues hay muchos asegúnes. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México está entre el valor de la renta debe ser, bueno, no debe ser, está aproximadamente entre 0.5 y 0.7 el valor del inmueble. Entonces, esto obviamente hace que según el crédito al cual accedas, siempre va a estar la renta un poco por debajo del valor de la mensualidad del crédito. Sin embargo, bueno, sí se puede asemejar. Yo, hoy, por ejemplo, que estamos hablando de un 8%, sí podríamos hablar y decir que sí puede ser muy similar a la renta al crédito que estés pagando. Oye, ¿y qué ventajas y qué desventajas hay de querer rentar un bien inmueble por mi cuenta a comparación de buscar ayuda, por ejemplo, de una agencia inmobiliaria? Yo te diría, a ver, en el arrendamiento todo el mundo nos sentimos, y me llama mucho la atención y lo veo con mis alumnos, decimos, oye, el arrendamiento es muy sencillo. Yo les diría no. Para mí hay tres
reglas básicas en el arrendamiento que se deben cumplir siempre. Primero, la selección del inquilino, esto es, la investigación de inquilino y fiador. Yo requiero siempre un fiador persona física con propiedad inmueble en cualquier parte de la República. Si es un extranjero, una carta de su embajada, no en todas las embajadas lo recomiendo, pero la carta de su embajada donde me diga que es nacional esa persona de ese país, en donde me está garantizando que el señor no huyó de su país y que el señor finalmente se reconoce como nacional y yo voy a poder acudir a su embajada en cualquier problema, ya sea económico o conductual, e incluso hace unos meses, te lo comento, en Nuevo Polanco se presentó un problema con unos chinos en donde abusaban de algunos niños y obviamente se les corrió del país por extranjeros perniciosos, artículo 33 constitucional. Entonces es muy delicado, primero, la selección del inquilino. Segundo, un buen contrato de arrendamiento, que hace un momento comentábamos, a lo mejor anualizar la renta, a lo mejor tener algunas otras condiciones en ese sentido. Y el tercero, la garantía que yo te decía. Hoy hay malas prácticas, las malas prácticas, por ejemplo, firmar pagarés. El firmar pagarés es un fraude en contra del arrendador. ¿Por qué? Si yo ya tengo un documento, que es el documento base de la obligación, que es el contrato, y además pido un pagaré, es una doble garantía por una obligación y yo puedo acusar al arrendador, o sea, al dueño, por fraude. Tengamos mucho cuidado. Y te digo, esas para mí son cuestiones básicas. Hay algunas empresas que yo les llamo de servicios fijos prepagados. Realmente no te están vendiendo nada. Realmente se están enriqueciendo con algo que no te van a ofrecer nunca, que nunca te van a garantizar ni la desocupación ni el pago de rentas. Entonces, tengamos cuidado de todas estas parafernalias, les digo yo, que se ofrecen alrededor de un supuesto servicio inmobiliario profesional. Mejor sí vayamos con los profesionales. Eso es lo que requerimos. Oye, cuéntame qué son las afianzadoras y qué son las pólizas jurídicas, todos estos, em, bueno, empresas que dicen, oye, contrátanos aquí una póliza, pues vas a estar más protegido en caso de incumplimiento de pago de parte de tu inquilino. A ver, y qué bueno que me haces la pregunta porque es importante. La fianza como tal, y como abogado te lo comento, fianza, prenda, hipoteca son contratos anexos a un principal. La fianza debe tener las mismas condiciones que el contrato principal, que en este caso sería un contrato de arrendamiento. Las condiciones son 12 meses, tú tienes que cubrir, digamos, el total y el costo de la fianza será del 5%. Pero precisamente estas famosas pólizas jurídicas, que es a los que yo me refiero como servicios jurídicos prepagados, no te dan absolutamente nada. Yo incluso me atrevo a decir que distorsionan el mercado, distorsionan de una manera importante el mercado, en donde supuestamente profesionalizan, no lo siento así, leamos un contrato, primero, no existe un contrato como tal, porque estas empresas no son parte en el contrato de arrendamiento. Y por otro lado, los servicios que supuestamente te dan, no te los dan. Ellos van a hacer todo lo posible extrajudicialmente para que se te devuelva el inmueble, pero nada más. Y puedes caer, como yo he tenido varios clientes, tengo hoy 4 expedientes en mi escritorio, en donde supuestamente les ofrecieron una serie de cosas que no cumplieron. Y a lo mejor te lo ejemplifico de la siguiente manera. Las pólizas jurídicas inician en 2004-2005, después de la desaparición de Afianzadora Insurgentes en el 2000, porque la compra, perdón, puedo decir marcas porque yo estoy aquí. Sí, adelante. Bueno, la compra una aseguradora del norte del país y desaparece como tal las fianzas de arrendamiento y empiezan estas pólizas jurídicas a promover sus servicios. Empezaron 3 en aquel entonces. Hoy tenemos más de 400,000 a nivel nacional. Esto quiere decir que realmente lo único que están haciendo, desde mi punto de vista, es cobrar una comisión sin un fundamento jurídico para poder resolverte el problema. Es como yo siempre digo, cuando uno se casa, pues le ofrece a su esposa
pues que le garantiza la felicidad. Años después preguntémosle a la esposa si esa garantía de felicidad pues fue cumplida, porque no nos dicen cómo se va a garantizar todo esto. Tengamos mucho cuidado en este tipo de anuncios espectaculares y que si nos regalan televisiones y que tengamos muchísimo cuidado. Esto es un negocio serio y como tal le tenemos que hacer caso. Oye, Federico, en tu experiencia, ¿conviene rentar una casa amueblada o semiamueblada o mejor la rentamos así, pelona, sin nada? Yo consideraría, te lo digo, por varias razones te diría que mejor sin muebles. La primera, bueno, te van a echar a perder los muebles. O sea, generalmente, a lo mejor, si, sobre todo si tienes un mueble, pues a lo mejor, si no de mucho valor, pero sí de mucho recuerdo sentimental o alguna cuestión, pues tu mueble puede salir perjudicado. Pero además la legislación establece que cuando tú rentas un inmueble con muebles, tienes que cobrar IVA. Y aquí hago precisamente la salvedad. El arrendamiento de casa-habitación, según el artículo 20, fracción 2 de la ley del IVA, establece que está exento de IVA. Sin embargo, si yo rento un departamento para casa-habitación, un inmueble para casa-habitación amueblado, tendré que cobrar el IVA. Entonces, por varias razones, desde mi punto de vista, es mejor rentar no amueblado. Existe también otra cuestión en donde, por ejemplo, a últimas fechas hemos oído de plataformas como el Airbnb. A mí el Airbnb yo le tengo muy serias reservas por la problemática que he conocido que se ha presentado. Ha sido una plataforma muy exitosa, sin embargo, sí, jurídicamente hablando, sí, desde mi punto de vista, deja algo que desear. Muy bien. Oye, y hace varios meses hubo muchas notas en la prensa diciendo de que, bueno, si ibas tú a rentar un bien inmueble a un tercero, tenías que emitir una factura para declarar esos ingresos ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria y demás. ¿Nos podrías dar un poquito de luz sobre ese tema? Claro que sí, mira, en arrendamiento inmobiliario se considera, de hecho, la cifra oficial dice que el 73% del arrendamiento de casa-habitación tiene una problemática de evasión fiscal. Entonces, en ese momento, precisamente, la autoridad fijó la obligatoriedad de que si yo me voy a un juicio de arrendamiento, tengo que comprobar que yo emití los CFDIs. Ahora, sin embargo, como abogado te comento algo que funciona de la siguiente manera. Si a mí un juez, que es una autoridad jurisdiccional, me exige un documento de una autoridad ejecutiva, como podría ser la autoridad fiscal, no tengo la obligación de cumplirla porque son dos autoridades totalmente distintas. Existe algunas defensas, incluso no es necesario que tú vayas a disponer, digamos, de la renta o vayas a demandar la renta, porque incluso existe un artículo en el Código Civil en donde establece que si tú no has cobrado los 3 últimos meses y no has demandado, se presume que el arrendatario ya pagó los meses anteriores. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Insistiría nuevamente que hay que acudir a los profesionales, porque todo este tipo de finuras jurídicas, digamos, muchas veces no se conocen o se toman en cuenta pues como le conviene a uno. Hay que tener mucho cuidado en todo esto. Oye, quisiera regresar a un tema que mencionabas antes, el contrato. Sí, sí. ¿Quién lo elabora? ¿Dónde lo encuentro? ¿Hay un machote, o sea, algo ya preestablecido con lo que me pueda yo guiar? ¿Los contratos son diferentes entre ellos? ¿Cómo me hago de un buen contrato para ofrecer mi propiedad en renta? Bueno, yo te voy a decir, cuando yo empezaba en esto, yo empecé pues prácticamente de niño joven. Me acuerdo que había contratos de machote en las papelerías, y a lo mejor tú también lo recuerdas, en donde iba uno a la papelería, oiga, véndame un contrato de arrendamiento. Y en aquel entonces, pues a lo mejor sí era mucho más sencillo, era
prácticamente muchas veces a la palabra, me encontré al amigo, a la amiga o al familiar en donde le voy a rentar. Hoy no es tan sencillo. Hoy tenemos temas como extinción de dominio, como lavado de dinero, como datos personales, ley de datos personales. Yo he visto, por ejemplo, multas de más de 100,000 pesos por violación a la legislación de datos personales. Entonces, hoy sí es necesario que desde mi punto de vista recurras a un profesional para que te elabore un contrato como debe ser, como debe tener las cláusulas y que sea un contrato profesional de una actividad profesional de arrendamiento inmobiliario. Existen muchos abogados, por ejemplo, te comento, yo pertenezco al Instituto de Administradores de Inmuebles, en donde también se dan este tipo de servicios, y cuidar precisamente todos estos variables que puede tener, o por ejemplo un inquilino con ciertas características, o un inquilino extranjero, o un inquilino que a lo mejor, pues bueno, en principio me llegó a ofrecer el año completo y resulta que su actividad no es del todo lícita y entonces me puedo meter en problemas. Yo sí considero importante, no solo, como te decía, bueno, no solo el contrato, que el contrato debe tener sus características específicas muy profesionales, sino la selección de inquilino propiamente. Nos están llegando muchas preguntas, Federico. Maru pregunta, entonces, sí. Federico, ¿cómo recomienda usted que se renten los inmuebles aquí en la Ciudad de México? ¿Cuáles son tus consejos más valiosos? Bueno, obviamente, por ejemplo, yo te voy a decir, y además se me hace curioso, a raíz de todo lo que ha sucedido, mi empresa lleva, te digo, en lo personal llevo 36 años, pero mi empresa lleva 40 años en la administración. Empecé administrando inmuebles familiares y hoy ya administro, bueno, de todo. Lo primero que yo recomiendo, y como administrador profesional, el primer trabajo que tienes que hacer es el trabajo que menos te va a dejar y el más arduo. Más arduo, en el sentido de que vas a ver todas las condiciones del posible inquilino. Bueno, primero del inmueble. Si el inmueble reúne las características, si las características del inmueble coinciden con el ingreso que quiere tener el arrendador, el dueño, y una vez teniendo esto, se promueve el inmueble. Yo generalmente, a mí me gusta mucho la universidad. Te perdimos ahí un momento, Federico, se congeló tu imagen. A ver, vamos a ver si podemos recuperar a Federico en un momento. Federico, ¿nos escuchas? Ahí estás, ya te estamos bien. Otra vez. ¿Me fui un momentito? Sí, te fuiste un momentito. ¿Nos estabas contando? ¿Me escuchas, Wolfgang? Sí, te escucho muy bien. Nos estabas contando de tus consejos más importantes para rentar unos inmuebles. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Adelante. Perfecto. Entonces, no sé si nos puedas repetir, por favor, Federico. Te digo, obviamente yo le hago una... Exacto, te digo, ver primero las características del inmueble como tal, si el inmueble reúne los requisitos que el propietario me dice que tiene. Posteriormente, ver si coincide el ingreso que quiere tener el propietario con respecto a, a las características
características que tiene o lo que ofrece el inquilino, el posible inquilino. Se le hace una investigación a fondo, se le piden una serie de información, de requisitos, e incluso, bueno, no solo al inquilino, sino a su posible fiador, características, por ejemplo, del inmueble que dan en garantía, ir al registro público de la propiedad. Ahí te molesto de vez en cuando, tenemos convenios con Buró de Crédito, precisamente para ver el historial de Buró de Crédito, e incluso yo a mis clientes les ofrezco que como arrendadores puedan Pues se está cortando. El pago de las rentas de sus... Hoy la tecnología nos está jugando medio sucio, mi estimado Federico, te estamos escuchando otra vez. No. Yo creo que lo importante que está... Sí, no te podemos escuchar bien, Federico. Pero hay algo muy valioso que estaba él mencionando ahorita. Es muy importante acercarse a un profesional que se dedica a los temas de los bienes inmuebles, de rentar, para que ellos te puedan asesorar con un buen contrato, hagan la investigación correcta del inquilino que quiere rentar tu propiedad, ver su capacidad de pago, ver su comportamiento de pago. Al final de cuentas, este tipo de empresas lo que hacen es tratar de darte mayor seguridad, mayores probabilidades de que la persona que te vaya a rentar, pues te pague adecuadamente tu crédito. Darío pregunta, ¿bajo qué criterios se incrementa el alquiler a lo largo de los años? Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Federico. De mi experiencia personal, en el propio contrato de renta, se establece cómo se va a incrementar la renta en los años posteriores. Los contratos que a mí personalmente me han tocado ver dicen que es según la inflación. Pero ahorita si recuperamos a Federico, se lo preguntamos a más detalle. Andrés pregunta, ¿cómo me puedo amparar? Aquí está Federico. Hola, Federico. Perdón, la tecnología no está jugando chueco. Sí, pero hoy bueno, está... ¿en qué me quedé? Pues mira, hay una pregunta muy interesante que llega de Andrés y nos pregunta, ¿cómo me puedo amparar si al principio me dijeron que sí aceptaban mascotas y a mitad de plazo, pues el dueño de la casa o el departamento me dice que ya no? Bueno, hay que acudir al contrato. ¿El contrato qué establece? El contrato establece que si se permiten las mascotas, no tenemos problema. Si el contrato establece que no se permiten las mascotas, bueno, allá habrá el problema. Y aquí aclaro una cuestión interesante. A ver, para mí un contrato, y digo, lo podría definir jurídicamente, es el acuerdo de voluntades para crear, transmitir derechos y obligaciones. Sin embargo, para mí el contrato de arrendamiento es un instructivo de mis derechos, obligaciones y sanciones si llego a incumplir alguna de las obligaciones, tal cual. Entonces, el contrato de arrendamiento es lo que te decía yo hace un momento, es básico para que podamos cumplir con las expectativas, digamos, de las dos partes, porque muchas veces lo dejamos ahí al libre arbitrio de las partes y decir, oye, hoy sí te permito mascotas, bueno, perfecto, pónmelo por escrito. Oye, mañana ya me levanté de malas y no te permito mascotas. Hay un dato, por ejemplo, que yo siempre les hago ver a mis inquilinos. Cuando van a firmar el contrato, fírmenlo en todas las hojas, porque es lo que yo le digo, a ver, yo mañana me levanto de malas y en la primera página en donde está la renta, pues le subo, ¿qué les parece si 5,000 pesos mensuales? Pues total, como no lo firmó en esa hoja, pues entonces siempre, cualquier contrato, no solo de arrendamiento, sino el contrato que firmemos, siempre firmémoslo con un antefirma o lo que sea en todas las hojas. Eso va muy de la mano con lo que decías tú al principio, ¿no? Acércate a un experto para que te asesore, te dé un contrato adecuado, haga la investigación del inquilino y ya tú puedas tener
mayor tranquilidad. Oye, Darío me hacía una pregunta, traté de contestarla, pero mejor te pregunto a ti, que eres el Sí, experto. Darío sí. pregunta, ¿bajo qué criterios se incrementa el alquiler a lo largo de los años? Y yo le estaba contando a Darío que lo que a mí me ha tocado ver en los contratos que he visto es que en el contrato de renta se establece cómo se va a incrementar la renta en el año siguiente o en los subsecuentes, que lo que me ha tocado ver es que era igual a la inflación, pero tú corrígeme o cómo debería de ser. Efectivamente, mayormente en este momento se fija en base a la inflación. En algunos otros años se ha fijado por algún porcentaje. De hecho, la legislación establece que no podrá ir más allá del 10%. Eso establece el Código Civil, pero sí la legislación, perdón, el contrato genera algunas veces en donde el propio contrato establece más un punto, más 2 puntos, en fin. Por ejemplo, ahorita en los últimos años ha estado alrededor del 3,5-4% en la inflación. Y entonces si nosotros ponemos es la inflación más 2 puntos, podríamos estar hablando de un 6, un 7%, según la inflación que haya sido en ese año, en ese último año. Año 12 meses, no año calendario. Claro. El Oye, año del Federico, contrato. ¿en las rentas incluyo los servicios, el agua, la luz, el gas, o eso que lo pague que el inquilino por su cuenta? Yo te diría, y digo, yo como administrador de inmuebles tengo la obligación de responder por mi cliente y entonces sí tengo yo la obligación de cobrar esos servicios, pero no es, digamos, necesario que esté, digamos, incluida en la renta, sino decir, de renta es tanto y de luz, de agua, de teléfono o de algún otro servicio, por ejemplo, en los condominios. El mantenimiento lo pagará el inquilino a raíz de tanto y se obligará a pagar según las condiciones que la propia asamblea determine. Muy bien. Rocío me pregunta, dice, mi esposo Sí, quiere comprar su casa Infonavit, sí. pero solo nos ofrecen comprar en Tizayuca o Pachuca Hidalgo. ¿Cómo le hago? Pues yo no quiero comprar ahí, quiero en otro lado. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que la pregunta resumida es, ¿el Infonavit te puede decir dónde puedes comprar o tú puedes No, elegir dónde? no, tú eliges dónde. Definitivamente. Lo que pasa es que sí, en un momento dado, seguramente es según el valor bueno, sí, el monto del crédito, es a lo mejor lo que les están ofreciendo. Muchas veces es lo que sucede. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en este momento o en meses subsecuentes, en la propia Ciudad de México, se va a poder encontrar ofertas interesantes para poder adquirir con créditos Infonavit. De hecho, ya lo estamos viendo. Durante mucho tiempo se pensó que el crédito Infonavit era para comprar vivienda nueva. No es así. Es también para comprar vivienda usada. Y en la Ciudad de México, hoy tenemos, digamos, una cantidad interesante de oferta que se puede dar. Bueno, Claro, que se además, puede, a la que se puede acceder, perdón. sí, Rocío, además también podrías tú pensar en sumar un crédito hipotecario tuyo al de tu esposo para Así llegar a es, montos más grandes, ¿no? así Ana es. pregunta, mi inquilino no me ha pagado el 100% de la renta en los últimos meses. ¿Qué me recomiendas hacer, Federico? Bueno, obviamente notificarlo, solicitarle. Muchas veces, digamos, hay cuestiones y sobre todo en este momento, yo te puedo platicar historias de lo que me ha sucedido en los últimos meses, sobre todo a nivel comercial. En habitacional, al contrario, la gente está respondiendo porque no quiere vender su casa. Sin embargo, yo a lo mejor lo primero que recomendaría, siendo abogado, a lo mejor me estoy haciendo el harakiri, pero muchas veces, y lo tengo muy claro, sobre todo con inquilinos y con esto, se gana más con miel que con hiel. Entonces, acercarse al inquilino y decir cuáles son las características, qué sucede, en qué le puedo ayudar para que me pague. Y a lo mejor es una cuestión menor. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses un doctor, resulta que su hijo con una enfermedad fuerte, empezó a fallarme con la renta, rento unos consultorios médicos, empezó a fallarme con la renta y total un día le invité a un café en mi oficina y le digo, oiga, ¿cuál es el problema que tenemos? Oiga, es que no le puedo pagar el día 10 que establece el contrato. Le digo, bueno,
¿qué día me puede pagar? Oiga, pues le podría pagar el día 20. Perfecto, vamos a hacerlo durante 3, 4, 6 meses así, y en 6 meses nos reunimos. Bueno, resulta que el siguiente mes me llevó la sorpresa de que el doctor me había pagado 3 meses por adelantado porque había tenido una cirugía. Entonces, veamos que muchas veces a lo mejor es la falta de comunicación lo que nos puede estar afectando. Ahora, si esto no es, bueno, sí tendremos que recurrir ya a una situación de notificación oficial en donde se le haga saber que, bueno, me debe determinados meses de renta, y sobre todo también para interrumpir lo que comentábamos hace un momento, el artículo del Código Civil en donde se establece que durante 3 meses que no se haya promovido nada, se presume que los meses anteriores están pagados. Entonces, yo a lo mejor lo que haría específicamente en este caso, acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia de hechos, nada más. Una denuncia de hechos es un antecedente para todo lo que posteriormente se quiera proceder. Muy bien. Esa sería mi recomendación. Daniela te pregunta, ¿el arrendador siempre se hace cargo de las fallas que vayan saliendo en el inmueble? Ponle tú que sale una humedad. ¿Quién lo tiene que reparar? ¿El dueño o el que está rentando el inmueble? A ver, yo te diría, aquí, por ejemplo, y pongo el ejemplo que me pasó hace relativamente poco. Después de 13 años me habla mi inquilino y me dice, oye, el calentador tronó. Le digo, pues qué bueno que me avisas y te recomiendo tal marca. Oye, pero a ti te corresponde, le digo, ¿y quién lo usó? ¿Me explicó? Ujú. Obviamente, todo lo que es estructural y todo lo que no depende del inquilino, sí le corresponde al dueño. Pero por uso, incluso yo te voy a decir, yo tengo una política muy establecida. En el primer año de contrato, yo te cambio todo lo que por uso se puede echar a perder: la estufa, el calentador, en fin, llaves, por ejemplo, de los baños, lo Ujú. que sea. A partir del segundo año, bueno, también según la conducta del propio inquilino, puede que siga yo pagando, o en un momento dado le diga yo al inquilino que ya por lo menos parte le corresponde a él. Bueno, segundo, tercer año. Pero obviamente, digo, en este caso que te estoy comentando, después de 13 años estrenó el calentador y quería estrenar nuevamente el calentador. Y quien usó el calentador es él. Es como, y siempre pongo este ejemplo, cuando yo voy a rentar un coche, pues ni modo que le diga, oye, ya se me acabó la gasolina, vengo a que por favor me pagues el tanque y otra vez me lo vuelvas a entregar. No, yo usé la gasolina. ¿Me explicó? Ujú. Entonces, sí hay que hacer, digamos, esta distinción. Carlos te pregunta, si el arrendador me pide pagarle en efectivo, ¿le tengo que pedir que me firme un recibo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Un recibo siempre va a ser, no solo necesario, indispensable. Porque si no, ¿cómo me amparo yo de haber hecho el pago o de no haber hecho el pago? Un abogado mañoso, como yo tengo unos amigos, imagínate en qué brete te mete. Jorge te pregunta, ¿qué pasa cuando dejan de pagar y no se quieren salir? O sea, ya les invitaste la taza de café y todo esto, Federico, pero no pagan y no quieren salirse del bien inmueble. Bueno, obviamente ahí tienes que proceder judicialmente, y bueno, el juez finalmente te da la razón. Hoy existen también, y ahí te comento, un juicio de arrendamiento no se debe de ir más de 8 meses de duración. Y hay algunas alternativas, y una de las alternativas que a mí me gusta mucho es la mediación privada. Es, digamos, una alternativa de justicia, bueno, una justicia alternativa en donde un abogado con ciertas características puede fungir como mediador entre las partes, y si las partes llegan a un acuerdo, se presume como cosa juzgada, la cual, si se cumple, bueno, pues ya no tenemos problema, pero si no se cumple, sí se puede acudir ante un juez para poder hacer efectiva esa mediación o ese acuerdo que se firmó entre las partes. Frank pregunta, y esta pregunta me la hace a mí, no puedo obtener mi reporte de crédito desde hace más de 3 años. ¿Qué debo hacer? Frank, lo más probable es que la información que estás capturando en la página de internet no checa contra la que tiene Buró en su base de datos, y por eso no pasas el filtro de autenticación de identidad. Yo te pediría, por favor, que tengas a la mano un comprobante de domicilio donde estás recibiendo tus estados de cuenta, que tengas a la mano tu tarjeta de crédito, si es que tienes una,
y los datos sobre crédito hipotecario o de auto, si es que los tienes, y nos llames a los siguientes teléfonos. Si vives en la Ciudad de México o área metropolitana, márcanos por favor al 55 54 49 49 54, o si vives fuera de esta zona, marcas gratis al 800 640 7920. Un ejecutivo te va a atender y con los datos que te acabo de mencionar, te va a ayudar a autenticar. Ahora, si eso no es posible, lo que puedes hacer es en la Ciudad de México tenemos una oficina de atención a clientes en la Plaza Imagen, local 3, que es en planta baja. Plaza Imagen está sobre Periférico Sur, muy cerca de Perisur, para que lo ubiquen ustedes. O si estás fuera de la zona metropolitana, puedes acudir a cualquier oficina de la CONDUCEF, la Comisión Nacional que defiende a los usuarios de los servicios financieros. Te llevas 2 identificaciones oficiales vigentes con fotocopia y les explicas que no te fue posible autenticar a través de la página o nuestro teléfono. Tenemos un convenio con ellos para cuando se presentan este tipo de casos, para que te autentiquen ahí frente a frente y te puedan dar tu reporte de crédito. Checa entonces bien la información en tu reporte de crédito, pues si hay un dato erróneo y por eso no pudiste autenticar, sería momento que en la CONDUCEF o si quieres en Buró de Crédito, ingreses una reclamación para corregir esos datos y no tengas ese problema nuevamente. Ana pregunta, también es para mí, me dice, mi nombre está mal escrito, Wolf, en mi reporte de crédito especial. ¿Cómo puedo corregirlo? Ana, es muy fácil. Primero, tu reporte de crédito tiene que tener no más de 90 días de haber sido emitido. Junto con tu reporte de crédito por mail te enviamos el formato de reclamaciones. Si no lo tienes a la mano, no pasa nada. Ingresas a www.burodecredito.com.mx y ahí está el formato de las reclamaciones. Y lo vas a llenar y nos vas a decir, oye, en mi reporte de crédito con folio número tal, mi nombre o cualquier otra información está escrita de forma errónea, solicito se corrija a esto otro, me pones ahí tu nombre bien escrito y nos mandas evidencia de tu identidad, copia de tu credencial de lector vigente de ambos lados, podría ser una opción, tu pasaporte, y entonces Buró de Crédito te va a asignar un número de folio y en 29 días a más tardar vas a recibir una respuesta. Si es positiva para ti, se va a corregir la información en tu reporte de crédito y te enviamos uno ya actualizado. Esa es la forma de hacerlo. Mi estimado Federico, amigos que nos están viendo, se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, Federico, dinos cómo hacemos contacto contigo. Bueno, yo soy Federico Sobrino, estoy a sus órdenes en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Doy mi teléfono por si quieren mandarme un WhatsApp, es 5585319899 y mi correo electrónico es federico@amaja.com.mx. Y digo, a lo mejor lo último que me gustaría nada más complementar, es decir, hoy me he dado cuenta que muchos de nosotros tenemos inmuebles o subutilizados o sin utilizar. Hoy la opción del arrendamiento puede ser una muy buena idea, nada más asesórense, no hay tanto peligro como se cree o como se considera que pueda yo perder mi propiedad, etcétera. Eso no es cierto y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Federico. Gracias por estar en este programa. Nos encanta siempre tener expertos como tú. Y yo también quiero decirles que hay muchos canales para que contacten a Buró de Crédito. Si les gusta en internet, ya la página la di, que es www.burodecredito.com.mx. Si quieren contactarnos por Facebook, ahí también pueden poner sus preguntas, pues ya están aquí en el canal correcto, es Buró de Crédito México. También nos encuentran en Twitter, en @burodecredito.mx. Nuestro Instagram, Buró de Crédito MX, este Facebook Live y todos los demás más cápsulas que tenemos para ustedes de educación financiera en muchísimos temas, los encuentran en nuestro canal de YouTube en Buró de Crédito México y hay chamba sí en LinkedIn bajo Buró de Crédito. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente, Federico. Nos vemos el próximo viernes, 12 del día, tiempo de la Ciudad de México, en otro interesante Facebook Live de Buró de Crédito. Nos despedimos y nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.